Bueno, estamos ya en vivo con Susana Eva Martínez desde Barcelona. Susana Eva nos va a contar sobre teatro científico, cuando la ciencia y el teatro convergen. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? Contanos. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una introducción de esto. A ver, hasta que se vaya conectando gente un poco más. Pues muy bien, muchas gracias. Agradecer sobre todo a todo el equipo que me habéis invitado y me habéis dado la oportunidad de poder estar aquí hoy y compartir lo que estamos haciendo desde aquí, desde Barcelona. Y bueno, y con ganas de compartiros y de explicar lo que estamos haciendo. Agradezco a todo el equipo organizador que pueda estar aquí y además disfrutando también de las charlas que estáis haciendo estos días, que estos 2 días han sido muy interesantes. Bueno, gracias a vos por compartir todo tu saber, tu experiencia, tu conocimiento. Yo te voy a dejar libre que hables y la gente puede ir poniendo sus preguntas, te las voy a ir contando, si las querés ir contestando mientras das la charla también, pero bueno, casi al final vamos a dejar una sección para responder con tranquilidad, así que pueden hacer todas las preguntas que deseen. Eva, un cariño y que salga todo bonito, yo voy a estar acá, escuchándote. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a todo el mundo que esté ahora aquí viéndome. La verdad es que es un poco raro hablar así, porque parece que estés hablando solo, pero bueno, agradecer a quien esté allí. Voy a intentar explicaros lo que llevo haciendo desde el año 2012, desde que fundamos el Instituto de Ciencia y Teatro y nos dedicamos a llevar a cabo actividades y obras de teatro científico. Entonces voy a compartir la pantalla para que veáis una presentación. Bien, pues me gustaría empezar con esta imagen, una imagen histórica de 1931, cuando en Los Ángeles se estrena la última película de Charlie Chaplin, Luces de Ciudad. Charlie trae como invitado de honor a Albert Einstein, que en aquel entonces era, ya hacía 11 años, más de 10 años que había demostrado su teoría de la relatividad, era premio Nobel y era famoso en todo el mundo. De hecho, los dos eran muy famosos. Cuentan que llegaron juntos al estreno, había una multitud que los aclamaba, prensa, fotógrafos, y Einstein, un poco desconcertado, cuenta la leyenda, y en esto hay varias versiones, que le comenta a Chaplin: admiro tu arte universal, todo el mundo te entiende, aunque no dices ni una sola palabra, ¿no? Y dicen que Chaplin también le contestó a este comentario: lo tuyo es mucho más digno de respeto, todo el mundo te admira, aunque nadie entiende ni una sola palabra de lo que dices. Y esta es la cuestión, ¿no? Con la ciencia es admirada, es respetada, pero todavía sigue siendo incomprendida por la mayor parte de la sociedad. En el año 2012, cuando nosotros iniciamos nuestra andadura en el teatro científico, la Fundación de Ciencia y Tecnología, que realiza encuestas bianuales sobre la percepción social de la ciencia, anunciaba que más del 90% de la sociedad española consideraba la investigación científica como un motor de progreso económico y social que contribuía a mejorar la calidad de vida. Médicos y científicos eran, por supuesto, las profesiones más valoradas, todavía hoy siguen siéndolo. Sin embargo, cuando una escarbaba un poco en las estadísticas que presentaban en la encuesta, resulta que la ciencia ocupa el 11º puesto en los temas de interés en la sociedad española, con un 15,6% de población que se interesa espontáneamente por la ciencia. Un tema por detrás de cine, de trabajo, de deporte, prácticamente todo. Lo curioso también es que el 43% de la población, más casi ya el 50%, se percibe con una educación científica baja o muy baja. Y el 30% de la población se considera poco o nada interesado por la ciencia. Bien porque la ciencia no le despierte interés alguno, o bien porque consideran que no pueden entenderla.
Por aquel entonces, en el año 2012, Internet se posicionaba como una fuente primaria ya de consumo o de acceso a la información científica. En aquel entonces esta herramienta prometía bastante. Según las encuestas, el interés por la ciencia, como veis aquí, había aumentado en los últimos años hasta el 2012 y parecía que Internet se prometía como una herramienta capaz de suplir las carencias que habían habido en un pasado. Quizá la gente no tenía acceso a la información que demandaba y Internet prometía ese futuro esperanzador. Sin embargo, en el año 2013, un artículo en la prestigiosa revista Science advierte que la divulgación científica e Internet no está conquistando al gran público. Y sugieren que científicos, investigadores, periodistas y divulgadores intenten reflexionar sobre el diálogo que establecen con la sociedad. Y de hecho el panorama no ha cambiado mucho en estos 8 años que llevamos de trayectoria en teatro científico. En la última encuesta de percepción social de la ciencia que realiza el FECIT en el año 2018, se puede ver cómo ha habido un estancamiento, podéis ver aquí abajo, del interés por parte de la ciudadanía a la ciencia, con un tímido 16,3%, mientras que la audiencia que consume información en Internet ha aumentado exponencialmente. Internet se posiciona como una fuente primaria, líder, pero el interés sigue siendo más o menos el mismo. Lo que hace concluir que Internet, con la gran cantidad de información que tenemos, no ha conseguido conquistar al gran público. Pareciera que el público que ya estamos interesado por la ciencia puede consumir, puede acceder a mucha información científica, lo cual es muy bueno, pero no hemos llegado a público a priori no interesado por la ciencia. Además, destacar también y reflexionar sobre qué es lo que estamos transmitiendo a través de Internet. Es muchísima información y lo hemos visto ahora con la gestión de la COVID-19, lo estamos viendo, muchísimos contenidos, datos, mensajes no siempre rigurosos, cantidades ingentes de información, opiniones que muchas veces se venden como verdades absolutas y noticias que constantemente se actualizan, entre las que también hay fake news y pseudociencia, como hemos visto o estamos viendo actualmente. Claro, la pregunta es, de toda esta cantidad de información, ¿qué parte se convierte en conocimiento? ¿Qué parte es integrada por la sociedad para una mayor comprensión científica? Y sobre todo, ¿qué parte de toda esta información es capaz de despertar el interés por la ciencia de un público que a priori no lo está? Y la verdad es que los resultados pues, no son muy alentadores, ¿no? Entonces ahora yo creo que si tuviéramos que preguntar qué necesitamos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para cambiar este escenario? Yo creo que una buena idea sería recurrir a Charlie Chaplin, ¿no? A como el arte, el teatro, las artes escénicas, como ese lenguaje universal que todos conocemos, que a todos nos emociona, que a todos nos conmueve por igual. Y aquí, en este punto es el punto de convergencia entre la ciencia, Einstein, ese conocimiento universal, ese saber que es patrimonio de toda la humanidad, y ese lenguaje universal, que es el arte, ¿no? En este caso el teatro. Es aquí donde convergen ciencia y teatro, en este caso, donde converge la ciencia y el arte, y es donde se gesta de alguna manera el teatro científico. Yo ahora voy a intentar compartiros lo que hemos ido haciendo en estos ya 8 años de trayectoria profesional en el ámbito del teatro científico, teatro de la ciencia. Es una mirada personal, es una mirada que viene de la experiencia que tenemos en lo que nosotros nos gusta llamar teatro científico. Yo voy a intentar convenceros de que el teatro científico puede ser una herramienta muy potente para alfabetizar científicamente, para despertar el interés, y que quizá tiene algo que aportar a este vacío que hay entre el interés y la formación científica de la sociedad. Voy a poneros algunos ejemplos, y sobre los ejemplos y las cosas que hemos ido haciendo voy a ir sentando algunas bases de lo que nosotros creemos o nos gusta llamar teatro científico o teatro de la ciencia.
Yo no sé si voy bien, porque como estoy hablando como sola, no sé si corro o no corro, si en general ya, Julia, me vas diciendo. Bien, la primera condición que ha de tener el teatro científico es que el eje temático, por supuesto, el eje temático central sea el conocimiento científico. Y digo conocimiento científico porque algo muy importante que ha de tener el teatro científico es que tenga un propósito divulgativo y una intención didáctica. Es decir, el intento es instruir, es hacer comprender cuestiones científicas a un público que a priori no tiene por qué conocerlas. Se intenta hacerles comprensibles determinados conocimientos científicos, se les invita a reflexionar, se les invita a tomar una posición crítica, si es posible, y a movilizarse, ¿vale? Entonces, este propósito divulgativo es muy importante en el teatro científico, según nuestro entender. Nosotros trabajamos en el ámbito de las ciencias de la vida, de las ciencias de la salud, de la biomedicina. Esto es extrapolable a cualquier otro tema científico, por supuesto. Nosotros en estos años hemos puesto en el escenario, hemos explicado, hemos compartido conocimiento científico relacionado con diferentes enfermedades, la enfermedad de Alzheimer, que ahora lo veremos, la de Parkinson, diabetes, cáncer, tumores neuroendocrinos, enfermedades raras como las distrofias de retina. Hemos hablado de su origen, del tratamiento, hemos hablado de tratamientos no farmacológicos como la música, hemos explicado fenómenos celulares, terapias como la terapia celular, hemos hablado de determinados científicos o médicos y de los hallazgos que hicieron y de la relevancia que tuvieron. Bueno, en fin, hemos puesto muchas cuestiones científicas. Una cosa importante y relacionado con este propósito divulgativo es que a la hora de crear estas obras de teatro científico es fundamental tener en cuenta a qué público van dirigidas y cuál es el propósito. Es decir, para quién y el para qué es fundamental a la hora de sentarnos a escribir la obra o la actividad de teatro científico. El público, hemos de conocer muy bien al público. Aquí veis dos fotografías con dos públicos totalmente diferentes y ese público tiene unos requisitos y unas necesidades concretas que se han de conocer a la hora de elaborar esa actividad teatralizada. Y luego algo muy importante también es saber el para qué, es decir, no solo vamos a comunicar o a transmitir conocimiento científico, sino además qué intención tenemos. Formar a profesionales, capacitar a enfermos, aquí he puesto algunas cosas, concienciar, sensibilizar, desestigmatizar, motivar, despertar el interés, conseguir la adherencia a un tratamiento. Bueno, aquí, en fin, hay varios objetivos y ese objetivo es el que va a marcar la línea de trabajo a la hora de crear la obra de teatro. Bien. Otra cosa que caracteriza al teatro científico y es fundamental es que hay una mezcla de fuentes científicas, de fuentes auténticas y hay narración y ficción. Esas fuentes científicas nosotros las vamos a buscar a publicaciones científicas, o bien a fuentes originales, estamos haciendo una revisión histórica, a libros, a experimentos, a científicos o médicos en concreto que nos ayuden a decidir qué es lo que vamos a poner en el escenario, en escena, a la hora de comunicar esos conceptos científicos. Y esas fuentes científicas están insertadas en un texto dramático. Hay una narración, hay una ficción, hay unos personajes que tienen conflictos, que se relacionan, que tienen objetivos, que tienen intenciones, y eso va a generar una historia en la que vamos a insertar toda esta información científica. Y esto es muy importante para este propósito divulgativo y esta intención didáctica que tiene el teatro científico. El Homo sapiens, los humanos somos seres narradores, desde que nos reunimos hace miles de años alrededor del fuego a explicarnos los mitos que surgían espontáneamente sobre la naturaleza o nuestros sueños, pues lo tenemos en nuestro ADN, nos encantan las historias, los cuentos, los relatos, nos identificamos con ellos y nos conmueven. Y esto es súper útil para poder explicar sobre estas historias conceptos científicos. Favorecen el aprendizaje y la gente se identifica con esos personajes que además están explicando conceptos científicos.
Por otra parte, toda esta historia, que es una historia que emociona, que conmueve, todo este lenguaje emocional, va a favorecer el aprendizaje significativo a través de la emoción, que la neurociencia y la neuroeducación cada vez sabe que es así, ¿no? Es decir, todo lo que impacta nuestro sistema límbico, que está asociado a la emoción, va a grabarse profundamente en la memoria. Sabemos que la emoción y el relato, por supuesto, en este caso, va a permitir aumentar la atención, la motivación, va a favorecer la memoria y, por tanto, favorecer todos los procesos de aprendizaje. Bien, una cosa importante también de nuestras obras de teatro es que hay un espacio de debate interactivo que está presente siempre en todas y que es tan o más importante que la obra de teatro en sí. Este espacio, en este caso, aquí podéis ver cómo al final de la obra los actores divulgadores, o si no, una persona especializada en el tema que se ha tratado en la obra, sea un médico, sea un científico, sea quien sea, viene y se establece un debate con el público. El público aquí puede preguntar, puede compartir testimonios, puede discutir y estos actores divulgadores contestan a estas preguntas o se discute y se debate. Como os digo, este espacio es tan o más importante que la obra de teatro porque se van a anclar conceptos y se van a ampliar conceptos que se han tratado en la obra. También se comparten testimonios cuando hay obras pues, que tratan enfermedades crónicas, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. Entonces hay cuidadores o hay enfermos que quieren compartir sus testimonios. Este espacio es muy sensible, se ha de saber escuchar, se ha de dar un ambiente sin juicio que propicie la comunicación y el debate. Nosotros damos la bienvenida a todo lo que venga del público, lo tratamos con respeto, consideramos siempre que el público es una entidad inteligente, capaz de comprender todo lo complejo que se ha puesto en escena, la complejidad de los conceptos científicos, y ellos lo integran y a partir de ahí se abre este debate, ¿no? Y entonces, bueno, es un espacio muy interesante que muchas veces dura bastante, dura más que la propia obra de teatro. Bien, ahora os voy a poner dos ejemplos de dos obras de teatro que hemos hecho sobre el mismo eje temático que es el Alzheimer. Lo que pasa es que vais a ver la diferencia en el formato porque el público al que iba destinado y el objetivo que queríamos conseguir era muy diferente. La primera es En busca de los recuerdos olvidados, que es una obra de teatro que hemos hecho con la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Barcelona y con el soporte del Ayuntamiento de Barcelona y de la Fundación 11. Y esta obra tenía la intención de explicar la enfermedad de Alzheimer a niños de quinto y sexto de primaria, entre 10 y 12 años, para sensibilizar sobre la enfermedad y desestigmatizar y romper algunos estereotipos relacionados con la demencia. En escena, bueno, el primer acto, la primera parte, es una obra de teatro sobre las bases neurobiológicas de la memoria y del Alzheimer. Como veis en escena hay dos personajes, la doctora Rose Memory, que es esta, que soy yo, y Synaptor, que es Tom Muntaner, que es un clown, un excelente clown, y él hace de Synaptor, que es mi ayudante. ¿Vale? Aquí veis también cómo hay un cerebro, este cerebro humano a tamaño normal es una maqueta que luego además vamos a abrir y los niños van a abrirla, van a ver todas las partes que hay en este cerebro. Como veis, hay unos audiovisuales que son muy importantes en este caso, en este cerebro con las partes del cerebro. Esta actividad se da en el aula en horario lectivo y está acoplada al currículum científico de los niños, todo y que damos formación científica que es más elevada a su edad y ellos lo integran perfectamente, ahora lo veréis. Bien, aquí veis cómo utilizamos recursos para poder explicar conceptos complejos. Nosotros explicamos cómo se forman los recuerdos, qué hacen las neuronas, cómo se comunican con los músculos, el papel del tálamo, el hipocampo y la amígdala en la formación de esos recuerdos. Aquí explicamos con estas pelucas y escenificamos cómo hablan las neuronas, cómo se comunican a través de la Pepita y la Josefina, que son dos amigas que no paran de hablar, y aquí explicamos cómo las neuronas gestionan gran cantidad de información. Utilizamos metáforas como este telar, donde hay unas gomas de colores, donde vamos explicando cómo se forman los recuerdos y la importancia de la emoción a la hora de fijar esos recuerdos. Estas gorras de colores también para trabajar con el tálamo, el hipocampo, y la amígdala, explicamos las funciones. Bueno,
Como veis, diferentes recursos artísticos. Es una obra muy analógica, muy sencilla, como veis, que se puede actuar en cualquier sitio. Aquí hemos hecho todo un montaje con un proyector muy analógico donde entramos en el cerebro de Synaptor para ir cambiando sus recuerdos y así ir cambiando su personalidad. Synaptor tiene la capacidad de encarnar diferentes personalidades. Es una inteligencia artificial. Es un robot de última generación que es capaz de encarnar diferentes personajes. La verdad es que es mágico porque, como os digo, la obra es muy analógica, pero los niños se creen que Synaptor es un robot. O sea, hasta el final de la obra nos vienen a preguntar si eso no es de verdad. Es lo mágico del teatro, que tiene esa convención, que todos nos lo creemos y ellos también se lo creen. Bien. Hay un momento determinado en que Synaptor le cambiamos sus recuerdos y le introducimos esta línea de vida, esos recuerdos que veis en pantalla, y él encarna a un enfermo de Alzheimer, a Ramón, que tiene 75 años, y explica lo que le sucede. Es un monólogo. Los niños hasta ese momento se han reído muchísimo, pero en ese momento se hace un silencio sepulcral, ¿vale? Los niños se identifican totalmente con sus abuelos, con Ramón, y empiezan a ver las primeras reacciones emocionales, ¿no? Ahí Ramón explica lo que le sucede, luego volvemos otra vez al formato un poco de conferencia teatralizada y entonces la doctora Rosememory explica las bases neurobiológicas de la enfermedad de Alzheimer, rompiendo algunos estereotipos asociados con la demencia. Bien, aquí, como veis, el espacio de debate de algunas de las aulas donde hemos estado es tan importante como el primero. Los niños responden inmediatamente con muchísimas preguntas. Hay una actividad lúdica que hacemos para romper el hielo en el espacio de debate. Nosotros enviamos un dossier pedagógico a los profesores para que hagan una actividad en clase antes de que lleguemos al aula, y es que escriban en un papelito el primer recuerdo de su vida. Y a partir de ahí algunos, los voluntarios, como podéis ver en esta foto, explican al público cuál es su recuerdo. Entonces empezamos a comentar lo que hemos visto en la obra, si es o no un recuerdo emocional, qué áreas están implicadas, y a partir de ahí se abre el debate y los niños empiezan a hacer infinidad de preguntas. Proponen muchas propuestas científicas, algunas extraordinariamente inteligentes de cómo podríamos curar el Alzheimer, extraordinariamente imaginativas y creativas además, y empiezan a ver también explicarse los primeros testimonios de niños que están afectados por la enfermedad de Alzheimer en sus familias. Hemos encontrado en las más de 50 escuelas que hemos estado en Cataluña que entre un 12 y un 15% de alumnos están afectados por la enfermedad. También los docentes tienen padres y madres afectados por la enfermedad, por lo que se da también algo muy bonito en el espacio de debate, una comunicación intergeneracional entre los docentes afectados y los niños también afectados por esta enfermedad. La mayoría de niños nunca lo habían dicho en clase, ni se lo habían dicho a sus compañeros que sus abuelos o alguna persona de la familia está afectada por Alzheimer. Entonces, lo que os decía, ¿no? Es compartimos conocimiento científico, pero hay un objetivo más allá de eso, ¿no? Que era romper estereotipos, explicar la enfermedad, pero también hemos ofrecido recursos de gestión emocional a los niños y hemos estimulado un debate entre los niños, la escuela y los familiares en cuestiones tan importantes como es la enfermedad de Alzheimer. Bien, aquí hay una guía divulgativa que repartimos a los niños, que ellos se llevan, ¿vale? También, y luego lo comparten con la clase, con la familia. Y una cosa que nos hemos encontrado, una especie de efecto colateral que nos hemos encontrado al hacer esta obra en las aulas, es que nos da la sensación, y en esto ahora queremos iniciar un estudio, que, bueno, no es que nos dé la sensación, estamos casi seguros que esta obra despierta las vocaciones científicas en los niños, muy especialmente en las niñas. La doctora Rosememory es una persona absolutamente normal, viene con tejanos a hacer la obra, es una de las protagonistas, pero en un momento determinado ella explica las motivaciones personales que le llevaron a ser neurocientífica. Ella explica que cuando tenía 17 años, su abuelo, Ramón, que muere de Alzheimer. Ella recuerda perfectamente esa noche que muere, y lo comparte con los niños, y ella les explica que a partir de ese momento ella decide ser científica y dedicarse con muchos otros científicos a curar o a investigar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, de repente se produce algo, o sea, esto se ve enseguida, ¿no? Como los niños dicen, ostras, de repente se dan cuenta que la ciencia que están estudiando, o esta ciencia que les hemos explicado, tiene un impacto social, tiene valor social y sirve para algo.
Y es importante también porque nos hemos dado cuenta que cambiamos los estereotipos asociados al científico, generalmente masculinos, este científico loco y genio, muy encarnado por Einstein, por ejemplo. De repente es una mujer normal, que tiene motivaciones personales, que es muy inteligente también como puede ser un Einstein, pero que hay valores, unos valores concretos que le llevaron a dedicarse a la ciencia. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo en las niñas, para romper esos estereotipos científicos tan asociados al género masculino. Bien, ahora os voy a explicar otra obra de teatro que también el eje central temático es el Alzheimer, pero el público al que iba destinado y el objetivo era diferente. En este caso iba destinado a los enfermos y a los cuidadores, muy especialmente a los cuidadores de enfermos de Alzheimer, y iba destinado también a los profesionales asistenciales de enfermos de Alzheimer. Lo que hicimos nosotros, lo que decidimos fue explicar el Alzheimer haciendo una revisión histórica de su descubrimiento, desde que el doctor Alois Alzheimer descubre el primer caso. Aquí tenéis en escena a Pep Miras, también un excelente actor que encarna al doctor Alzheimer, y Minerva, que de alguna manera es un personaje atemporal, abstracto, encarna la ciencia y es capaz de ir al pasado y al futuro, conversando con Alzheimer y además explicándole los avances científicos que han sucedido desde que él muere. Aquí podéis ver algunas escenas, ¿no? Cómo se establece un diálogo científico, es una especie de obra de teatro documental, ¿no? Donde vamos viendo los hitos históricos sobre los descubrimientos y los hallazgos asociados con la enfermedad de Alzheimer. Aquí explicamos todo, la base neuroquímica de la enfermedad, los tratamientos que hay, que no son muchos, qué le sucede a los enfermos, cuál es el futuro y el pronóstico de la enfermedad. Bueno, explicamos todo con esta revisión histórica, pero hay un momento que nosotros en el epílogo ofrecemos una herramienta al público que es el poder de la música como herramienta terapéutica para retrasar el deterioro cognitivo en los enfermos. ¿Vale? Entonces, es una obra muy bonita, muy emotiva y donde al final la música tiene un protagonismo especial. Como os digo, ha funcionado muy bien, lo hemos llevado en muchos sitios de Cataluña, también en España. Aquí podéis ver también cómo escenificamos determinados hitos históricos. Esta es Auguste Deter, que es la primera enferma de Alzheimer, que doctor Alois Alzheimer descubre en 1901. Aquí están, como podéis ver, todas las entrevistas que él le hizo y nosotros lo que hemos hecho es ir a esas fuentes científicas. Las hemos leído, las hemos resumido y las hemos escenificado, las hemos puesto en escena. De manera que el público es como si leyera esas entrevistas en esas escenificaciones. Bien, como os digo, ha funcionado muy bien. Lo que pasa es que hemos tenido también una sorpresa en esta obra. Cuando la llevamos a los institutos a explicarla, a escenificarla, de repente nos hemos dado cuenta en las actuaciones que hemos hecho que incentivan la ayuda comunitaria y el voluntariado de los más jóvenes. De alguna manera, los chicos de bachillerato, y de eso algunos también, en el momento que comprenden la enfermedad y se identifican con los personajes, empatizan con la realidad de los enfermos, de repente se despierta las ganas de ayudar, de querer colaborar con las asociaciones de enfermos de Alzheimer. Entonces, hemos visto que se ha dado esta colaboración, se ha incentivado. Muchos chicos en los municipios en los que hemos estado han ido a hacer ayuda comunitaria, voluntariado en las asociaciones de enfermos de la zona y también muchos chicos nos han escrito para hacer el trabajo de investigación de final de bachillerato asociado a esta enfermedad. Así que, otra vez, dar ese valor a la ciencia, a ese teatro científico que no solamente comunica ciencia, sino que además despierta cuestiones sociales tan importantes como, por ejemplo, el voluntariado o la ayuda comunitaria. Bien, no sé cómo voy de tiempo, pero sí que me gustaría acabar con un tema más. Bueno, aquí he puesto lo de menos es más, la importancia de tener claro que el teatro científico está al servicio del público, es una actividad de servicio, entonces es importante que pueda llevarse a cabo en cualquier espacio, en cualquier lugar, ¿no? Porque el objetivo es que el público, sea cual sea la realidad de ese público, sea cual sea el número o el impacto que tengamos en número, tenga
tenga la posibilidad de acceder a esa actividad. Entonces es un teatro sencillo, cada vez lo hacemos más sencillo, con menos complejidad técnica y menos complejidad a nivel de escenografía para poder actuar pues, en un teatro, por supuesto, si podemos actuar pues, con iluminación, con todos los medios técnicos, pero también, ¿por qué no?, en un aula, en el pasillo de un hospital o en una pequeña asociación de enfermos de Alzheimer, en este caso, con muy pocos usuarios. ¿Sí? Bueno, y ahora para acabar una cosa importante porque nosotros lo utilizamos muchísimo en nuestras obras de teatro, que son las metáforas, para poder anclar y favorecer la comprensión de complejos conceptos científicos. Nosotros le llamamos metáforas dramáticas porque son un poco diferentes, ¿no? Las metáforas, pues, bueno, aquí he puesto una cita que creo que refleja un poco lo que hacemos, ¿no?, en escena. Como Borges decía que la historia universal puede ser que sea la diferente entonación de un puñado de metáforas, ¿no? Y en realidad, si podemos metaforizar bien, como decía Aristóteles, podemos encontrar la manera de hacer comprender un complejo concepto científico utilizando analogías, semejanzas con cuestiones conocidas por el público, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto es que estas metáforas dramáticas facilitan la comprensión de estos conceptos. Las metáforas han de ser abiertas, han de sugerir, han de evocar, eso es importante. Esas metáforas también han de ser abiertas en el sentido de que abran la mente del espectador, del público, y le permita hacer conexiones entre lo que evocamos, entre lo que conoce y esos conceptos científicos. Es importante que, aunque sean abiertas, no lleven a interpretaciones erróneas sobre conceptos científicos, se han de pensar bien. Y les llamamos dramáticas porque tienen un componente narrativo y emocional que no tiene una metáfora, por ejemplo, más literaria, ¿no? Está viva esa metáfora en el escenario. La abrimos y a partir de ahí va evolucionando a lo largo de la obra con los personajes y con todo el lenguaje emocional que se va jugando en escena. La metáfora también es más potente cuantos más campos conecta, si es poesía, si es música, si es una imagen, si es un texto, si es un objeto, si es un personaje, cuanto más campos abarca, más potente va a ser. Hemos visto que estas metáforas facilitan el aprendizaje, facilitan la comprensión, fomentan la imaginación del público, el pensamiento creativo y divergente y las conexiones entre diferentes aspectos de la realidad. Es importante que tengan este componente didáctico y pedagógico, si no nos sirven. Esto es importante también a la hora de elaborarlas. Bien, voy ahora yo a explicar algunas muy sencillas, por ejemplo, en esta obra Grabado en la retina, que la hicimos en colaboración con la Fundación IMO, el Instituto de Microcirugía Ocular. Nos la encargaron para explicar qué son las enfermedades raras, que son las distrofias de retina, que son enfermedades raras complejas de explicar, y ellos querían explicar al público lo que estaban haciendo, las investigaciones que estaban haciendo, y el objetivo de esta obra era fomentar el mecenazgo de la investigación. Entonces, para hablar de las distrofias de retina y para hablar del funcionamiento del ojo, cogimos una metáfora muy sencilla, que era comparar el ojo con una cámara fotográfica. Bien, esto está bien, pero la gracia de esta obra es que esta metáfora está encarnada por la fotógrafa. Hay dos personajes, una científica, en este caso era una obra muy sencilla, pero hay una científica que está ensayando para una conferencia que va a dar sobre distrofias de retina, y hay una fotógrafa que está cubriendo el evento, que además ya está en escena cuando llega el público y va haciéndoles fotos, y ella va a ir explicando, va a ir preguntando a la científica, se va a establecer un diálogo entre la científica y la fotógrafa, donde la metáfora de la fotografía, de la cámara fotográfica, va a ir ayudando a explicar todos los conceptos de las distrofias de retina. Bueno, aquí tenéis esto, hay un momento que sale esto en escena, pero luego eso está vivo y está encarnado por esta fotógrafa. Bien, en La fórmula del amor es una obra de teatro en la que explicamos las bases neurobiológicas del amor, del enamoramiento, de las diferentes etapas del amor y de la sexualidad. Es un formato de late night, como veis, simula un programa televisivo de noche donde hay dos personas que van a ir introduciendo diferentes temas y bueno, hay llamadas telefónicas, hay intervención del público, un late night científico.
Os voy a poner el tráiler, bueno, un pequeño tráiler que tenemos así de la obra para que veáis algunas cosas. No sé si se ve bien. En esta obra hay muchísimos elementos metafóricos. Por ejemplo, aquí tenéis a la testosterona, la acabáis de ver. Aquí tenemos el estrógeno, intentamos explicar las hormonas sexuales utilizando estos recursos y focalizando concretamente algunas informaciones que queremos dar de las hormonas. Aquí tenemos un personaje que sale del público, encarnado por Alberto Lozano, también un gran actor. Bien, aquí hay otra metáfora. Fijaros que hay el viaje del amor, ¿no? Para explicar las diferentes etapas del amor, el cortejo, la seducción, el enamoramiento y finalmente el establecimiento de la pareja estable. Lo hacemos todo desde un punto de vista neurobiológico, pero utilizamos de metáfora el viaje del amor, donde dos personas se van a conocer en un tren y vamos a ir viendo las diferentes paradas. Y a partir de esas paradas, con esas maletas que veis en escena, en cada maleta escenifica una parada y una etapa que vamos a explicar desde el punto de vista neurocientífico y neurobiológico. Esta es la última parada, la pareja estable. Bien, aquí veis que hay un cóctel, aquí elaboramos un cóctel, es otra metáfora, estamos un buen rato elaborando un cóctel con música de jazz, muy nocturna, y esta metáfora es importante porque, voy a pasar a la siguiente, nosotros utilizamos esta metáfora para explicar todas las sustancias hormonales y neurocrinas que se generan durante el enamoramiento. Entonces, mientras elaboramos el cóctel, vamos explicando qué es la testosterona, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, la oxitocina, y vamos jugando con ese cóctel y explicando lo que esas sustancias generan en este cóctel locura de amor que corresponden a las primeras etapas del enamoramiento. Bien, este es otro espectáculo que empieza así. Yo inventé un árbol grande, más grande que un hombre, más grande que una casa, más grande que una última esperanza. Y me quedé con él, años y años, esperando que me hablara. Le cantaba canciones, lo abrazaba, le rascaba su rugosa corteza entretejida de lechos. Mi risa reventaba flores en sus ramas y a cada gesto mío le crecían hojas, le brotaban frutas. Era mío como nunca nada ha sido mío, pero no me hablaba. Este es el inicio de Más allá de las palabras, el inicio con este árbol, esta música y este poema, este fragmento de este poema de Gioconda Belli, que bueno, es un fragmento de lo que he leído. Y esta obra, el objetivo era explicar la importancia de la comunicación no verbal en los enfermos con enfermedades neurodegenerativas en los que se pierde la capacidad de hablar. Entonces lo que hicimos fue una obra de teatro en la que explicamos evolutivamente el origen de la comunicación desde el origen de la vida. Acabáis de ver un árbol evolutivo donde desde el origen de la vida vamos a explicar las taxias, los tactismos, las feromonas, el lenguaje emocional, las caricias, todo, cómo va apareciendo a lo largo de la evolución la capacidad de comunicarnos. Aquí en esta foto podéis ver la célula arcaica. Aquí tenemos los dos personajes, tenemos a Stanish y a Annie, que están investigando en cómo poder explicar el origen del lenguaje de la comunicación verbal. Aquí hablamos, por ejemplo, de la comunicación de las abejas a través de la danza del vientre. Aquí podéis ver, también hablamos de la evolución y la aparición de la capacidad del habla en el Homo sapiens. Veis, las audiovisuales son científicos y el público puede acceder a este tipo de información.
Y aquí hay una metáfora que es el árbol. El árbol es una metáfora que cruza toda la obra, desde el poema de Gioconda Belli, Sin palabras, en la que ella habla de un árbol que no le habla y ella aprende a comunicarse con ese árbol, y ese poema va a estar presente durante toda la obra, los versos, las frases, fue nuestro motor a la hora de escribirlo. Está el árbol evolutivo del origen de las especies, también el árbol evolutivo de todos los homínidos hasta llegar al Homo sapiens. En escena construimos este arbolito de cartón, Stanish lo construye por una cuestión, y luego en un momento determinado utilizamos ese árbol como símbolo para explicar la importancia del simbolismo y del pensamiento abstracto en la aparición como capacidad cognitiva en el cerebro humano y en la aparición del lenguaje hablado. Luego ese árbol también lo utilizamos como metáfora para explicar que en realidad el lenguaje no verbal es el 90% de nuestra comunicación todavía hoy, y que representa este tronco del árbol milenario, y que las palabras simplemente son las hojas, representan solamente entre un 10 y un 15%, son muy potentes, claro, pero son una parte muy minoritaria del lenguaje no verbal. Y esta metáfora nos va a servir para luego explicar cómo podemos aprender a comunicarnos con los enfermos de Alzheimer o de Parkinson cuando esas hojas empiezan a caer. Cuando esas palabras se empiezan a perder, cómo podemos comunicarnos a través de ese lenguaje no verbal que hemos ido adquiriendo después de millones y millones de años de evolución. Y en este punto es donde la metáfora se cierra y ha ido acompañándonos durante todo el espectáculo. Bien, no sé cómo voy de tiempo, pero sí que me gustaría acabar esta charla, bueno, pues recogiendo un poco lo que el teatro científico puede significar en la comunicación de la ciencia, en la comunicación social de la ciencia, y en esta sociedad tan digitalizada y tan virtualizada como es ahora, y ahora más que nunca, ¿no? Sí que me gustaría destacar que nosotros nos gusta cultivar la sociedad del conocimiento más que la sociedad de la información, la sociedad del saber, que creemos que el teatro científico, en tanto que herramienta, puede ser una herramienta de innovación educativa STEAM, en el hecho de que el teatro puede ser el vehiculizador de todas estas ciencias, estas disciplinas científicas, que el teatro científico de alguna manera promueve la ciencia con valores, que la ciencia no es algo abstracto, acostumbrados ahora a esta cantidad ingente de información, de tips en Instagram, de consejos de lo que la ciencia dice, sobre lo mejor para alimentarnos, sobre lo que tenemos que hacer, la ciencia como este ente abstracto. Nosotros a la ciencia le ponemos valores, le ponemos personas, le ponemos emociones, le damos humanidad, y esto creo que es importante. Que la ciencia está unida a otros saberes, a la filosofía, a la literatura, a la poesía, al arte, a las humanidades, a todo. Es un conocimiento global y no está apartada. Y que creemos que el teatro científico contribuye a lo que se conoce como la ciencia por la sociedad y con la sociedad. Si formamos, si podemos lograr que la sociedad comprenda las cuestiones científicas, esa sociedad podrá tener criterio, podrá decidir, podrá posicionarse respecto a los retos que la ciencia nos plantea. Ya acabo, Julia. Simplemente acabar, bueno, pues que podéis consultar nuestra web, allí tenemos pues las obras que hemos ido, hoy solamente os he explicado algunos ejemplos, que esperemos que pronto podamos estar en versión virtual, porque la presencialidad está mermada en estos tiempos de la COVID, y estamos trabajando para poder llevar nuestras obras al streaming y a la virtualidad, manteniendo sí esta magia del teatro, de la presencia, del aquí y ahora, del presente, esta conexión con el público, y no sé, quizá podamos pasar las fronteras y poder llegar a otros lugares, también eso es bueno. Y podéis también ver algunas cosas en nuestro canal de Instagram, en nuestras redes, y bueno, y manteneros informados de cómo evoluciona nuestras obras de teatro en la virtualidad. Muchas gracias otra vez de nuevo al equipo organizador, gracias, y no sé si hay preguntas. Sí, antes de cerrar, hay dos preguntas muy breves, Mercedes y Fernando. Dice, hola Susana, dos preguntas rápidas. ¿Habéis pensado en hacer o ya tenéis alguna obra
sobre programación de enfermedades infecciosas y virología. Esa es la primera. ¿La querés contestar y seguimos con la segunda? No tenemos ninguna de estas. La verdad es que nosotros trabajamos por encargo de lo que nos piden las pues, diferentes instituciones, desde museos, fundaciones, asociaciones, universidades, pero no la tenemos. De hecho, nos gustaría, ¿no?, hacer algo ahora con todo esto de la pandemia, de la COVID, y bueno, no lo descartamos, pero no tenemos nada hecho sobre infecciosas de momento. Bueno, y la segunda es, ¿crees que una desgracia mundial como esta pandemia podría tener un efecto secundario de aumentar el interés del público por las ciencias biológicas y biofísicas? Gracias. Pues mira, una pregunta muy interesante, porque yo creo que debería, pero creo, y uniéndolo con las metáforas, creo que las metáforas que se han utilizado en esta pandemia no nos acercan mucho a la ciencia. No sé en Argentina, pero aquí se han utilizado el gran enemigo a batir, el bicho, se ha tratado a la COVID como si fuera un gran enemigo, se ha utilizado la metáfora bélica, hay un enemigo, hay un toque de queda, hay... el confinamiento, todo esto se ha tratado como si de una guerra se tratara. Entonces, yo creo que se han de elegir bien las metáforas, porque según cómo sean esas metáforas, nos pueden acercar o alejar. Y yo creo que como se ha tratado, tanto los políticos como los periodistas aquí también tienen responsabilidad, y los divulgadores, no sé si nos ha acercado la ciencia o nos ha alejado. Hay muchos movimientos pseudocientíficos, muchísimas historias, mucha desconfianza, muchos movimientos conspiranoicos que no sé si están relacionados también con esta gestión que se ha hecho de la información de la pandemia. Entonces no estoy segura si nos va a acercar, no lo estoy. Todo eso puede haber pasado y mucho más. Da para un debate súper extenso y una experiencia nueva para el mundo entero, del cual deberemos aprender también en esta nueva realidad, ¿no? Porque una pandemia en otra época también era diferente, con otra situación cultural, sociocultural, etcétera. Hoy, con todos los medios de comunicación, la tecnología se presenta también de otra manera. Sí. Bueno, Susana, vamos dando fin a esta interesantísima charla, esto que compartiste, hermoso. Hermoso, emocionante, incluso, o sea, con todo tu relato me impactó mucho todo lo que contás sobre cómo contar esto, una enfermedad en el teatro. Es súper importante, y agradecerte tu participación, agradecer que estés acá, que hayas compartido esto con nosotros, que hayas aceptado estar en VID y en esta edición tan particular para todos. Y bueno, quiero que repitas de nuevo tus redes, y así ya la gente te visita, te consulta, y avisarles a todos que los videos van a estar colgados en la web, así que los pueden ver nuevamente cuantas veces quieran, y bueno, compartir también consultas o preguntas con nosotros y con vos en particular. Pues muchas gracias, Julia, ha sido un placer, la verdad, estar aquí. La verdad es que ha sido una presentación muy rara, porque estás todo el rato mirando a no sé dónde, en esto de no tener el público, y más nosotros que estamos acostumbrados mucho a tener el público allí al lado. Ha sido muy extraño, espero que haya llegado el mensaje. Nada, los que queráis consultar es el Instituto de Ciencia y Teatro, la página web la tenéis aquí, sincite.es. Nos podéis encontrar, si podéis buscar ciencia y teatro, y nos vais a encontrar en LinkedIn, nos vais a encontrar en Facebook, en Twitter y también, por supuesto, en Instagram. Y allí podéis contactarnos si queréis, también vía el formulario que hay en la web, cualquier duda que tengáis. Bueno, y ya está. Gracias a vosotros y hasta pronto. Un placer. Acá en Buenos Aires. Gracias.